En estos momentos de crisis con el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, se han abierto varias discusiones. Una de ellas es por qué hemos llegado a esta situación, y en especial por qué dependemos solo de una fuente de agua bruta, el río Santa Lucía y sus afluentes. ¿Qué pasó con las otras posibilidades que se han manejado? Por ejemplo, la idea de recurrir a una fuente infinita con una planta potabilizadora más, tomando agua del Río de la Plata, que ahora el gobierno está por licitar a partir de una iniciativa privada, pero que está arriba de la mesa desde la década de 1970. Es más, figuró en la ley de presupuesto del gobierno de Jorge Valle, pero la crisis económica y financiera del 2002 obligó a olvidarla. Y tanto más viejo es el otro proyecto, el de construir una represa en el Arroyo del Soldado, en Casupá, que ya se consideraba en los tiempos de la dictadura. Ustedes saben, los cruces entre oficialismo y oposición están en la orden del día, atribuyéndose culpas, omisiones y demoras. Pero también hay otras dudas y preguntas que apuntan a otro tipo de soluciones. Concretamente, en la tertulia de este viernes, Gonzalo Pérez del Castillo traía una de ellas, que en realidad a su vez venía de un oyente de En Perspectiva. 2 telegramas son sugerencias. A ver. La primera es que en un próximo programa, y esto me lo ha sugerido una persona que no se escucha, que en uno de tus próximos programas invites a algún geólogo uruguayo que nos explique por qué, si en todos lados decimos que nosotros somos uno de los países con mayores reservas de agua potable, estamos teniendo estos problemas de agua, y que explique bien qué es el acuífero guaraní, cuáles son esas reservas de agua, cuál puede ser el futuro de esa fuente. Yo creo que es un tema interesante para que investigues e interrogues, como vos sabés hacer, a un geólogo que entienda estos temas. Inquietud interesantísima de ese oyente fantasma. Muy bien. Porque no sabemos quién es. No. Francamente es el electricista que trabaja en casa, pero que te escucha. Lo dije en ese momento, la inquietud de Gonzalo y su amigo el electricista me pareció muy pertinente. Tenía la virtud de sacarnos de la caja en la que hoy está encerrada la polémica, nos llevaba a pensar en el agua subterránea y en lo que tuvieran para decir los geólogos, en particular los hidrogeólogos. Bueno, a los pocos segundos llegaron mensajes de otros oyentes que nos alentaban a abordar ese ángulo del análisis, del debate, y mencionaban además algunos nombres concretos de profesionales de la geología, en particular el de Guillermo Popelka, que tiene una vasta experiencia en esta materia. Fue entonces cuando recordé un par de alusiones a acuíferos que había manejado el lunes pasado acá en Perspectiva el presidente de OCE, Raúl Montero. ¿Los acuíferos también juegan? Entendemos que sí. Estamos manejando una información que queremos profundizarla. O sea, esa agua bruta, localizada aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes, tiene mayor salinidad, porque está en contacto con el Río de la Plata, pero también se nutre de acuíferos. Se nutre de un aporte que para nosotros por ahora es indeterminado, pero que lo evaluamos, o sea, sería inexplicable la baja salinidad que tiene en algunos momentos si no hubiera un aporte de agua dulce. Ajá. ¿No? Y queremos tratar de aprovecharlo. Pero además, sobre todo, recordé una entrevista muy interesante, apasionante diría, que realicé con el geólogo Popelka en febrero de 2016, o sea, hace 7 años. Así que apenas terminó el programa del viernes, fui en busca de aquella nota en nuestro archivo. Y fue entonces cuando el círculo terminó de cerrarse. En aquel entonces, repito, comienzos de 2016, ya habían existido varios sustos importantes con la disponibilidad de agua potable en el área metropolitana debido a las sequías cada vez más frecuentes. Hubo episodios serios de este tipo, por lo menos en 1998, 2000, 2005, 2008, 2009 y 2013. Pero además, en 2015 se había instalado el debate por la
calidad del agua que OCE suministraba en el área metropolitana debido a la contaminación creciente de la cuenca del Santa Lucía con agroquímicos, y cómo ese fenómeno estaba obligando a OCE a invertir y gastar cada vez más en el proceso de potabilización, con sus consecuencias indeseables, o sea, mayor cantidad de lodos que se depositaban en el cauce del río a la salida de la usina ubicada en la localidad de Aguas Corrientes. En ese contexto, Popelka había propuesto, sin éxito, al gobierno y al directorio de OCE de la época, que se explorara otro recurso que nunca se había considerado, que nunca se había atendido: un acuífero. No hablaba del acuífero Guaraní, que ya es usado por OCE en el litoral, pero está muy lejos de Montevideo como para pensar en transportar el agua hacia el sur. Y tampoco se refería al acuífero Raigón, que se encuentra en las proximidades de San José y ya es empleado por OCE, pero presenta algunos desafíos en materia de potabilización. Popelka hablaba de otro acuífero, un acuífero que, según sus estudios, existe por debajo del río Santa Lucía a lo largo de todo su recorrido. En ese acuífero, explicaba, el agua pasa por un proceso de filtrado natural y por lo tanto es mucho más limpia que la que se encuentra en la superficie del río. Según Popelka, de esa fuente se podría obtener por lo menos el 15 o el 20% del agua necesaria para el suministro a la zona metropolitana. Pero él subrayaba que se trataba de una estimación conservadora y más bien estaba convencido de que podría llegar al 40% de lo necesario para Montevideo y alrededores. Pero además señalaba que las inversiones necesarias serían bajas, tanto para la prospección y verificación del acuífero como para montar el sistema destinado a la extracción del agua de manera regular. A mí me parece que al alcance de la mano está explorar la posibilidad de extraer agua subterránea a bajo costo, rápidamente hacer una investigación y empezar a explotar por lo menos un 15 o un 20% del agua que necesita Montevideo. Eso no es tan difícil de hacer, aunque necesitamos apoyo tecnológico. No está el país a la altura tecnológica de hacer esta investigación y esta captación. Pero entonces, a ver, para terminar, ¿qué costos tendría esta investigación? ¿Y cuánto tiempo llevaría? No. Estamos hablando de la investigación, podrían ser $4 millones entre geofísica y pozos exploratorios. Ahí está incluido el pozo o la serie de pozos. Una serie de pozos exploratorios que se puede transformar en pozos de explotación. Para obtener este 15% de caudal necesario para abastecer el 15% de la ciudad, los valores podrían ser inversiones del orden de $10 millones, $12 millones. El planteo era realmente impactante, innovador y aparentemente accesible. ¿Por qué no se intentaba aprovechar esa fuente nueva y permanente de agua dulce? Yo nunca lo entendí. Por eso mismo, ahora, y con el nuevo escenario que estamos viviendo, después de repasar aquella entrevista, opté por llamarlo a Popelka. Me atendió muy amablemente el viernes, tenía presente aquella nota, confirmó todas sus afirmaciones de hace 7 años, pero no aceptó hablar de nuevo hoy en la radio. Según me contó, había vivido con gran frustración la indiferencia con la que se recibió aquella propuesta suya en 2015 y 2016, y hoy tenía alguna expectativa de que en este nuevo contexto tan dramático las autoridades le dieran una oportunidad. Pero consideraba mejor no hacer declaraciones a la espera de lo que pudiera ocurrir en estos días. Le dije que respetaba su decisión, pero que si a él no le parecía mal, yo iba a poner al aire hoy aquella grabación de archivo. Y contestó que eso le parecía bien, porque remarcó: todo lo que sostuvo en aquella ocasión mantiene vigencia hoy, e incluso podría decirse que se ha ido confirmando. Les propongo entonces que en los próximos minutos volvamos a escuchar y ver la parte fundamental de aquel reportaje.
En Perspectiva, más que un programa, más que una radio. Les recomiendo que presten atención. Primero, es una verdadera clase de hidrogeología. Segundo, abre la cabeza. Bueno, en realidad abría la cabeza hace 7 años. Venimos entonces al 1 de febrero del año 2016. Nos instalamos en el archivo de En Perspectiva. ¿Cuál es la definición de acuífero? Es una formación geológica, o sea, un terreno, una roca, puede ser dura o inconsolidada, o sea, puede ser blanda, puede ser granular, puede ser arena, puede ser, que almacena y transmite agua. Eso es un acuífero, que almacena y transmite agua. ¿Por qué aparece el concepto de transmisión también? Porque el oyente, en principio, debe pensar simplemente en almacenamiento de agua. ¿Cómo es eso de que hay una roca que transmite agua? Bueno, es necesario que los poros, porque el agua está almacenada en pequeños poros, en los intersticios que hay entre los granos, ¿verdad? Y que esos poros estén conectados de tal manera que, habiendo una diferencia de presión, el agua fluya de un poro a otro y se traslade. Fluya por adentro de un sólido poroso, que es lo que es un acuífero, un sólido poroso que tiene una cierta velocidad de transmitir por diferencia de presiones el líquido. En vez de ir en un tubo o en una cavidad, una caverna, que sería un estanque, esto es algo así como el drenaje de una esponja. Eso es lo más parecido. Está bueno, eso es gráfico. Sí. Sí, está bueno aclararlo, porque tal vez cuando hablamos de acuífero tendemos a pensar en un lago subterráneo o en un río subterráneo. No. O sea, hay casos, situaciones geológicas que sí, felizmente puede haber ríos subterráneos, pero no en el caso de Uruguay. No. Bueno, vayamos ahora sí a la situación actual de la cuenca del río Santa Lucía. El propio gobierno, en uno de sus documentos, dice: los cursos y cuerpos de agua de la cuenca del río Santa Lucía presentan en general un grado de eutrofización preocupante debido a los aportes de materia orgánica, principalmente de nitrógeno y fósforo, provenientes de distintas fuentes, entre ellas actividades industriales y también agropecuarias, como los tambos y los establecimientos de engorde de ganado a corral. Eso ha generado dificultades en el proceso de potabilización del agua y ha obligado a OCE a tomar medidas. ¿Podemos explicar de su lado de qué manera se ha complejizado este proceso de potabilización del agua? Mucho. Es decir, se ha disparado la necesidad de utilizar reactivos químicos y procesos físico-químicos para mejorar el agua, para hacerla potable y para enviarla al consumo, con varios momentos o crisis, momentos críticos, donde digamos la OCE y las autoridades han disimulado una situación que los sobrepasa. Como se dice en muchos informes, esto es un problema complejo y tiene muchas causas, pero lo cierto es que es grave porque es el agua potable y la salud de la gente. Por lo tanto, no se debe escatimar esfuerzo ni buscar todas las soluciones posibles. Entonces, de ahí es que yo haya primero insistido elaborando lo que era una idea particular mía y la haya presentado primero a la OCE mismo y luego a otras autoridades sin éxito, digamos, de respuesta, ¿verdad? Entonces, por eso digamos, estamos aquí conversando de ello. En aquel momento de la entrevista, repito, febrero de 2016, yo le recordé a Popelka otras fuentes de aprovisionamiento de agua bruta que se habían considerado y que no prosperaban, lo que llevaba a algunas voces a advertir con preocupación que no estaba existiendo un plan B. Bueno, por eso mismo, Popelka le llamaba plan B a su propuesta. ¿En qué consiste esta otra posibilidad? Bueno, ¿en qué me baso yo para digamos, poder plantear una idea como original? En mi experiencia.
digamos, no puedo hablar de otra cosa sino de lo que he vivido, de lo que he, por un lado, estudiado y he experimentado a lo largo de más de 30 años de trabajo profesional en temas de subsuelo y agua subterránea. Me ha tocado trabajar tanto en Uruguay como en el exterior. Creo ser el hidrogeólogo con más experiencia de campo, de proyectos en número de pozos y en obras realizadas y en perforaciones. La vida me llevó a ganarme mi sustento y el de mi familia de ese modo y a vivir las verdes y las maduras, es decir, nosotros ganamos cuando teníamos éxito, cuando realmente alumbrábamos agua, y si no, perdíamos dinero. Era una actividad cuasi minera, digamos, y totalmente privada, independiente. Yo no contaba con un ingreso fijo, sino la preocupación de lograr el éxito. Y eso mismo, incentiva y agudiza la capacidad profesional de estudiar las alternativas y el reconocimiento de desde la superficie lo que puede suceder debajo de la superficie. Eso que un geólogo siempre tiene que tener presente y bueno. ¿Y cuál es el análisis concreto que usted ha hecho de la cuenca del río Santa Lucía claro. a efectos de proponer, como termina proponiendo, que se recurra al agua subterránea? Claro, sí, y es audaz porque este acuífero del que hablo no está explotado. Cuéntenos a propósito. Bueno, ahí está, por eso. Cuéntenos a propósito de ese acuífero. Sí. ¿Hay un acuífero debajo de la cuenca del río Santa Lucía? Sí, la cuenca es enorme y estoy hablando debajo del lecho del río Santa Lucía, de la cubeta y lo que jurídicamente se llama el albio del río Santa Lucía, que viene a ser la cubeta donde el río cambia a veces su rumbo y su curso, y va depositando un material que, como decimos, es un material inconsolidado, suelto, granular, y que almacena agua. Pero a ver, no estamos hablando del acuífero guaraní. No. Ese gran acuífero que está a una profundidad importante. Antiguo, que está en una profundidad importante, que está al norte del país. Luego en el sur hay un acuífero que se le considera muy importante, pero que en realidad es un acuífero mediano, que es el acuífero Raigón, que ocupa la mitad sur del departamento de San José. Ahora bien, si este es otro acuífero. Sí, claro. ¿A qué profundidad está aproximadamente? Bueno, este es un acuífero que acompaña el desarrollo del actual río, es decir, que se inicia en las cabeceras en Minas, en La Valleja, atraviesa el departamento de La Valleja, Florida, San José, Canelones y de nuevo San José y Montevideo, donde desemboca. Y viene a ser todo el terreno de depósito, llanura, de invasión del río en crecidas y en movimientos oscilantes, ondulares, que ha tenido el río a lo largo de su última historia, a consecuencia de estos depósitos muy jóvenes. Se llaman depósitos del Cuaternario, son depósitos que no tienen más de 2 millones de años, 1,5 millones de años, y por lo tanto no son muy potentes, o sea, no son muy gruesos, pero sí tienen la virtud de almacenar agua, ¿no? Y tener el río de recarga. ¿A qué profundidad está eso? Bueno, varía mucho porque es un material inconsolidado, es decir, que no ha sido compactado y no mantiene un espesor continuo, es decir, que puede tener en algunos casos 60 metros y en otros casos 10 metros, nada más. ¿Y qué más sabe usted con la información disponible hoy a propósito de este acuífero?
Bueno, uno puede fijarse en otros países, ¿verdad? En otros países estos terrenos son explotados con muy buena productividad. Por ejemplo... Son explotados como fuente de agua. Exacto, sí, como fuente de agua. A través de perforaciones. Agua subterránea se saca de estos terrenos y, bueno, en Estados Unidos todos los afluentes del gran Mississippi tienen un depósito de esta naturaleza y que en el río Santa Lucía, por ser nuestro río más importante, son depósitos comparables, digamos, a los de los afluentes del Mississippi. Y en Estados Unidos se explota mucho porque se sabe mucho más y se perfora mucho más, se conoce mucho más el recurso de agua subterránea, ¿no? Cuando le pregunto qué es lo que usted sabe sobre este acuífero a partir de la información exterior disponible, Sí. También quiero saber sobre, no sé, qué capacidad tiene, qué volumen de agua, qué calidad de agua. Sería muy bueno saberlo, Emiliano, pero eso implica estudiarlo, pero todo eso se puede hacer bastante rápidamente. Es decir, se hace una investigación paso a paso. En corto tiempo podemos dilucidar, de la misma manera que con el tiempo que demora una persona en hacerse un chequeo médico, podemos aplicar algo así como varios tipos de radiografías que se llama prospección geofísica, para conocer cómo está dispuesto este material y responder todas esas preguntas que... Hasta ahora ese trabajo no se ha hecho. No se ha hecho. No se han hecho perforaciones de exploración. No. Pero el relevamiento fotográfico y aéreo, ¿qué indica? Bueno, justamente lo que más me estimula a creer en el potencial de esto es la imagen satelital, donde los geólogos podemos más o menos delimitar hasta dónde puede estar esta clase de materiales, ¿no? Es una imagen solamente en 2 dimensiones, la superficie, y el resto es una sospecha que proviene del conocimiento, saber más o menos cómo será en profundidad. Pero usted llega a llamarlo, para simplificar, plan B. Sí. Entonces, ¿cómo se compara con, no sé, con la cantidad de agua que hoy OCE tiene a su disposición en la cuenca, en la superficie de la cuenca del río Santa Lucía? Bueno, el agua que existe hoy está muy contaminada y su remediación va a llevar tiempo. Lo peor es que esto no es nuevo, lleva muchos años y se ve muy lenta las medidas que se hayan tomado. No se hicieron las represas que en algún momento se proyectaron y que hubieran ayudado a regular el caudal del río y la renovación del agua superficial. Por nombrar una de las obras que debió hacerse. Ahora, frente a la mala calidad que hay en el río, apelar lo más rápidamente posible a este recurso, que podrá ser hipotético, pero yo confío en que puede ser un auxilio muy importante del consumo, especialmente porque puede ser rápidamente explotado, porque no necesita tratamiento prácticamente. Ese es un punto importante. Usted dice que esta agua subterránea no está contaminada, ¿no? Estoy seguro que está infinitamente mejor que la superficial. Sí, pese a que el origen es común. Claro, pero ha viajado kilómetros, muchos kilómetros en ese material granular que es un filtro, por lo tanto ya no hay oxígeno más allá de los 15 metros en profundidad y entonces no hay bacterias, hay mucho menos actividad química, reacciones químicas. Y el agua se depura naturalmente. El terreno es una máquina de reciclar y generalmente hace que las aguas subterráneas sean
incluso mejores que las superficiales. Y O en sea, este caso mucho más. Ahí tenemos una ventaja de esta fuente, del acuífero. Por eso El agua no requeriría el complejo proceso de tratamiento del que estamos hablando, que se ha ido volviendo cada vez más complejo, además a raíz de toda la contaminación. O sea, a mí me impresiona la idea de que lo que tengan planeado sea del orden de 187 millones, porque la experiencia que tenemos es que todo se duplica, termina costando mucho más, y creo que la alternativa, por lo menos que yo propongo, es muchísimo más barata y se puede hacer a corto plazo. Sobre el final de aquella entrevista, repito, febrero de 2016, yo le insistía a Popelka, a partir de un mensaje llegado de la audiencia, en la pregunta que faltaba responder sobre el volumen de agua que estaría disponible en esa nueva fuente. Por ejemplo, Mariana quiere saber, ¿el agua de estos acuíferos no se agota? Si se recurre a ella, ¿no es por un tiempo finito? No, porque el acuífero es suficientemente largo, por lo tanto voluminoso, para tener una recarga bastante, o sea, hay un volumen que sin duda es mucho mayor al agua del río misma, sino que es 20 o 30 veces mayor al volumen instantáneo del río, y por lo tanto se recarga con las lluvias, no de la manera de almacenamiento de tantos años como una formación geológica madura. Uh-huh. O sea que puede tener variaciones de nivel y de almacenamiento, pero de todas maneras es un volumen, es un yacimiento de agua muy grande que puede sostener bien la extracción que planteamos hacer. No es para sacarle 100 metros cúbicos por segundo, pero sí para sacarle 1, 2, 3 metros por segundo. Veamos, ese es un punto crítico. ¿Cuánta agua se puede sacar de allí en comparación con lo que hoy necesita y tiene OCE a partir de la planta de aguas corrientes? Bueno, lo que se saca es caudal, ¿verdad? La relación de volumen en el tiempo. Ajá. O sea, volumen en el tiempo se expresa en metros cúbicos por segundo. Sí. La OCE necesita un flujo de 6,5 metros cúbicos por segundo para abastecer Montevideo. Y nosotros estimamos que por lo menos vamos a poder obtener y extraer confiablemente 1 metro por segundo del acuífero, del lecho del río. Usted dice que lo que es seguro es que se podría obtener 1 metro cúbico por segundo. Claro. Pero eso no equivale a lo que hoy tiene OCE en la planta de aguas corrientes. Es la sexta parte, digamos. Estoy haciendo una estimación conservadora. Sí. Si a medida que avanzamos en el conocimiento de este acuífero, que requiere lógicamente una investigación sobre la marcha, podemos llegar a duplicar o triplicar esta expectativa. Y entonces abastecer la mitad del agua de Montevideo, abastecerla con el agua del lecho de material aluvial del río. El oyente puede decir, bueno, pero entonces OCE igual tiene que hacer las inversiones que está planificando. Bueno, algunas sí, las represas las tendrían que haber hecho hace tiempo y entonces se justifican, evidentemente. Pero el aumento de la capacidad de tratamiento se debe a jugarse únicamente al recurso superficial. Uh-huh. Y si lo reducimos eso a la mitad, la planta se transforma en la mitad de grande. Y por lo tanto en la mitad de gasto en reactivos y operativos. Lo que significa un ahorro muy grande. Sobre el final de este pasaje del reportaje, yo le consultaba qué costos y qué plazo se estimaba en caso de que se aceptara la iniciativa, y allí Popelka manejaba los números que yo cité al comienzo de este resumen.
Para la investigación, $4 millones entre geofísica y pozos exploratorios, y en caso de que el resultado fuera positivo, un total de 10 a 12 millones de dólares para dejar disponible en pocos meses una fuente de agua muy limpia que permitiría abastecer a por lo menos 15-20% de la población del área metropolitana, y muy probablemente más que eso. Recuerden otros números como referencia. El proyecto Neptuno para la zona Arasatí implica por lo menos 230 millones de dólares para un suministro equivalente al tercio de lo que hoy produce la planta de Aguas Corrientes. Bueno, y la represa de Casupá, que es otra cosa, es una represa, implica una inversión de 100 millones de dólares y plazos largos, además, en la ejecución de las obras.